Bienvenidos y bienvenidas a todos. Vamos a dar continuación al primer Congreso Internacional sobre Integración Regional y Derechos Humanos, Puntos de Convergencia. Luego las palabras del doctor Písolo, al cual agradecemos por la organización de esta jornada. Damos inicio al primer panel que va a tratar sobre democracia y Estado de Derecho. Nosotros no vivimos una crisis democrática. Nosotros vivimos un proceso que es permanente, ¿no? De no consolidación de las democracias. O sea, es un poco diferente. Nosotros no llegamos a alcanzar una estabilidad democrática en nuestra región. Es verdad, y esto es una paradoja, que vivimos el periodo más largo de democracias en la región, ¿no? O sea, desde el proceso de redemocratización y reconstitucionalización que se impone en nuestra región a los fines de los 70, desde los 80, es un largo plazo de redemocratización y de reconstitucionalización, ¿no? Cuando digo reconstitucionalización, por supuesto, estoy hablando no solamente de los procesos que llevaron a la creación, ¿no? Al establecimiento de nuevas constituciones, pero también otros que produjeron un gran cambio en constituciones ya existentes. O sea, estoy hablando, digamos, de la Constitución brasileña de 1988, la Constitución colombiana de 1991, la Constitución peruana de 1993, la reforma constitucional argentina de 1994, y así seguimos o con nuevas constituciones o con reformas como la argentina, la mexicana. O sea, existe un proceso de reconstitucionalización que pasa por nuevas y cambios en las constituciones existentes. Es un proceso que está muy bien documentado, ¿no? Que tiene sus características y que intenta consolidar la democracia en la región, pero vive algo que es de nuestra tradición, ¿no? Y aquí yo adelanto que no hago una afirmación, digamos, valorativa, ¿no? Es un argumento puramente descriptivo, ¿no? Yo no tengo, como un investigador, ¿no? Que se dedica a Latinoamérica hace más de 15 años, ¿no? Yo no pienso en la región de forma negativa, como si las instituciones y los derechos siempre tuvieran problemas. No es eso. Lo que quiero decir es que en términos de cambios constitucionales existe un proceso, por un lado, existe un largo plazo si comparado a lo que vivimos anteriormente de democracias, pero al mismo tiempo existen momentos, lugares, casos de erosión democrática. Lo que pienso, ¿no?, sobre la democracia en la región no puede ser explicado únicamente en términos procedimentales, ¿no? No se puede creer que en una región donde los datos sobre la desigualdad, sobre la violencia, ¿no?, sea violencia del Estado, violencia social, son tan altos que un concepto de democracia pudiera únicamente estar o pensar desde las elecciones y procedimientos. En nuestra región es necesario pensar en la democracia también en términos sustanciales en castellano, perdón. O sea, no existe, en mi opinión, cómo pensar la democracia en la región si no pensamos también en términos de derechos sociales. O sea, democracia tiene que ver también con los derechos sociales, más aún en una región con los problemas que afirmé. Eso tiene que ver con los dos temas que se propone, ¿no?, o se propuso que yo pudiera hablar hoy.
que son los temas de la democracia y de los derechos humanos. Existe una interrelación entre los dos temas, principalmente en una región donde no solamente la democracia tiene problemas de consolidación, pero también que existe un grado de exclusión que es, si pensamos en términos comparados, muy acentuado. En este proceso, ¿no? Lo que podemos decir es que el concepto de democracia constitucional es un concepto más adaptable a la región, porque se piensa desde los procedimientos, pero también en términos sustanciales. Esta democracia constitucional, o sea, una democracia que debe adecuarse no solamente a los términos, digamos, de los procedimientos, o sea, elecciones periódicas, amplia participación política, libertades de representación, libertad, y ahí las libertades, digamos, típicas de las democracias, o sea, libertad de expresión, libertad de imprensa, libertad de asociación, y ahí los partidos políticos juegan un rol importante, libertad de protesta, pero también los derechos sociales son necesarios para componer una idea de democracia para nuestra región. El trabajo de consolidación de la democracia en nuestra región pasa por problemas que tienen que ver con una tradición del constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Que como bien expuso Roberto Gargarella, ¿no? En su libro La sala de máquinas de la Constitución, ¿no? Está muy dedicado a la ampliación de los catálogos de derechos, pero al mismo tiempo está muy poco dedicado al control del poder. O sea, esta parte de las constituciones que establecen los controles del poder evolucionaron un poco. Al mismo tiempo, lo que se sintió fue que los catálogos de derechos se ampliaron mucho, ¿no? Incluso existe la propuesta de un nuevo constitucionalismo latinoamericano, que yo no estoy de acuerdo, pero entiendo que está enfocado más, digamos, mormente en derechos, y no se dedicó bien a los términos de control del poder. Es verdad, por otro lado, que si echamos una mirada a lo que hicimos con nuestros presidencialismos, ¿no? En la región, que hubo intentos de control del poder. Yo utilizaría en caso de Argentina, ¿no? Digamos, la creación de un jefe de gabinete, en Colombia la posibilidad de la censura de los ministros, en Perú un sistema en que existe un consejo que depende de la confianza del Parlamento. Es verdad que en Uruguay antes, pero también existen estos mecanismos, pero al mismo tiempo los resultados fueron muy débiles. Lo que se vio más, como siempre, fue el refuerzo de los poderes del Ejecutivo. ¿Por qué digo eso? Porque esta realidad fomenta en nuestra región, desde la redemocratización, la ocurrencia del surgimiento de gobiernos que tienen características muy semejantes. O sea, cuando hablamos de la erosión democrática, eso tiene que ver también con gobiernos que no tienen perfil democrático. Y aquí está la paradoja, por supuesto. Miren, al mismo tiempo se redemocratiza, reconstitucionaliza, se utiliza en algunos lugares, instrumentos de control del poder en los presidencialismos, intentando atenuar los presidencialismos, pero los resultados no son lo que se esperaba. O sea, un largo tiempo y momentos donde la democracia está afectada por gobiernos que no tienen perfil democrático. Estos gobiernos,
yo defino como gobiernos populistas. Es un problema trabajar con el concepto de populismo porque es un concepto plurívoco. Entonces, yo defino rápidamente lo que quiero decir con populismo porque quiero analizar lo que ocurrió. Yo defino como populismos gobiernos que... populismo es una forma de hacer política. No es una narrativa, no tiene que ver con campañas políticas, no, es una forma de gobierno. Esta investigación que yo acabo de terminar tiene que ver con los gobiernos populistas. Además son maleables, o sea, cambian de acuerdo con la realidad político-constitucional del momento. Los populistas son antipluralistas. Creen en verdad que existe un pueblo verdadero, que no es plural, es homogéneo, y que tiene que ver con sus ideas sobre el mundo. Aquí existe una maleabilidad gigante. Si miramos, a veces los que son de la élite, o sea, los antipueblos, son los que están próximos de los gringos, del petróleo, como en Venezuela, o hay una cuestión étnica, como en Bolivia, ¿no? O sea, o los que estaban en Brasil, ejemplo, los que son de la izquierda, que son progresistas, etc. O sea, hay una maleabilidad en eso, porque la idea es confrontar y no utilizar los consensos. Estos populistas, digamos, también entienden la legitimidad como algo que se limita o está pensada normalmente desde el sufragio. O sea, estas lideranzas carismáticas, personalistas, creen que el número de votos que tuvieron, ¿no?, es lo que se necesita para contrariar la realidad existente e incluso transformar esta realidad. A veces hacen nuevas constituciones, ¿no? A veces cambian las constituciones existentes. Estos populistas, en términos de la presentación, están en contra del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho tiene algo que es un conjunto de herramientas dedicadas al control del poder. Y ellos no entienden que el control del poder es algo benéfico. Al contrario, creen en verdad que el control del poder es algo que dificulta el modo de hacer política. Es un problema porque las instituciones domésticas tienen una tendencia de captura, que sufran una captura por parte de esos gobiernos. Pero el punto esencial de todo eso que afirmo es que los populistas no son ideológicos. Se adaptan a cualquier ideología. Son de izquierda, son de derecha. En verdad, tienen un modo de gobernar. Este modo de gobernar, yo no sé cuánto tiempo tengo. Quería que si pudieran poner en el chat solamente, Agustín, por favor, para que yo pueda entender cuánto tiempo tengo, por favor. Decía, estos populistas no son ideológicos. Tienen un modo de gobernar y en ellos sentimos cuestiones que son... Vale, gracias. Sentimos, esta es una palabra que significa otra cosa. Vemos, en verdad, un modo de hacer política muy propio. ¿Por qué? Porque si las democracias demandan consensos, demandan también pluralismo. O sea, que las fuerzas contrarias puedan llegar a un denominador. Y los populistas no llegan al denominador porque los adversarios en verdad son enemigos y están en contra siempre de las democracias. En términos de instituciones, los resultados son muy parecidos.
y en términos de derechos también. En términos de instituciones, van a utilizar su poder, su popularidad, para crear formas que, como siempre, empoderen el poder ejecutivo. Fue así, en las tres olas populistas que vivimos desde la redemocratización. La primera, que yo llamo, por influencia de la Torre, ¿no?, es una ola neoliberal. Y pongo en esta ola a Fujimori, ¿no?, a Menem, y podría poner a Collor de Mello, pero Collor no tuvo tiempo para implementar su populismo. O sea, estas lideranzas hicieron y se utilizaron de un playbook populista típico: controlar la imprensa, controlar el poder judicial, controlar los partidos políticos, que son un problema, controlar, y en algunos casos, la universidad. O sea, controlar todos los órganos intermediarios que sirven exactamente para mediar, ¿no?, lo que serían los deseos populares, la voluntad popular, ¿no?, porque no pueden compartir con otros que no ellos mismos. El término del control judicial es muy interesante. Van a ver que todos los momentos capturan el poder judicial. En caso de Argentina, ustedes conocen mejor que yo lo que produjo Menem con la Suprema Corte, ¿no? Después una segunda ola, o sea, es una ola, digamos, más una ola de derecha. Al otro lado, después, viene una ola de izquierda, ¿no? Y las referencias políticas son Evo Morales, Rafael Correa y Chávez, y después Maduro. Hacen lo mismo en términos de instituciones. Capturan el poder judicial, capturan la imprensa, las universidades, los partidos políticos. O sea, los órganos intermediarios. Esos, digamos, tienen ideas en términos de bienestar que son diferentes de los primeros. O sea, a los neoliberales los neoliberales entendían que la satisfacción, digamos, del bienestar sería alcanzada mediante políticas de austeridad, ¿no?, primero, y de fomento a la actividad económica. O sea, como decían, se puede dividir, ¿no?, el pastel. Los bolivarianos, la segunda ola, que es también una influencia de Carlos de la Torre, pensaban en verdad que tendrían que distribuir directamente, ¿no?, renta y otros bienes constitucionalmente previstos como forma de disminución de las desigualdades. Aquí percibimos algo que es la naturaleza de los populismos, que es el playbook que se utilizan es siempre muy parecido. Digamos, debilitar los órganos intermediarios como forma de empoderarse. Los cambios constitucionales que hicieron, ¿no?, tanto la reforma constitucional del 94 en Argentina, la constitución del 93 en Perú, después la constitución de Venezuela, la constitución de Ecuador y la constitución de Bolivia, no son eficaces en términos de controlar estas lideranzas que son personalistas y que son antidemocráticas.
porque al mismo tiempo que no defienden el fin de las elecciones, están a todo momento debilitando las instituciones de control. Pero en estas dos olas existen diferencias cuanto a la forma que piensan, ¿no?, los derechos humanos. ¿Por qué? Todos ellos, en términos de libertad de expresión, los derechos, como llamaba Bobbio, ¿no?, los derechos, digamos, los 4 derechos, ¿cómo sería la traducción al castellano? Los 4 derechos principales, no sería eso, pero que son la libertad de expresión, la libertad de imprensa, la libertad de asociación y el derecho de no ser perseguido. Esos todos tratan de modos muy parecidos. Sí, 5 minutos, estoy terminando. Pero en términos de derechos sociales, no. Piensan los derechos sociales de modo diferentes. O sea, en términos institucionales y en términos de derechos que llamamos de civiles, ¿no?, piensan de modo semejante. Hoy en día estamos viviendo una tercera ola de los populismos en nuestra región. Es una ola que no tiene nombre porque en verdad existe un populismo competitivo hoy en día en nuestra región. Nosotros podemos pensar en Bolsonaro, ¿no?, un político de extrema derecha, ¿no? Nosotros podemos pensar en Nayib Bukele en El Salvador, ¿no?, que es un tipo, digamos, con pocas referencias ideológicas. Y al mismo tiempo podemos pensar en Andrés Manuel López Obrador en México, un político que en esta, digamos, línea tradicional sería un político más a la izquierda. O sea, diferente de las dos otras olas, ¿no?, estos políticos actuales tienen convergencias ideológicas muy diferentes. Pero si echamos una mirada al modo con que gobiernan, percibimos muchas diferencias, muchas semejanzas, perdón. El problema siempre con la imprensa, ¿no? Aquí en Brasil, creo que algunos saben, Bolsonaro estuvo siempre en contra de la imprensa, ¿no?, la prensa, perdón, en contra de la universidad. En El Salvador, en México, en Brasil, el problema es lo mismo. En contra del Poder Judicial, ¿no? Aquí en Brasil, uno de los primeros proyectos que presentó la base que está cerca de Bolsonaro fue disminuir la edad para la jubilación de los jueces. ¿Por qué? Porque Bolsonaro podría, así si se aprobara eso, nombrar 5 ministros, jueces, digamos, a la Suprema Corte brasileña. En México, Andrés Manuel López Obrador utilizó su fuerza política para aprobar lo que llaman los mexicanos de Ley Saldívar, el nombre del presidente de la Suprema Corte mexicana. Y Nayib Bukele simplemente jubiló los jueces salvadoreños. Son diferentes en términos de derechos, porque no existe una divergencia ideológica en términos de derechos sociales, pero en lo que dice respecto a la libertad de expresión están siempre en contra, ¿no?, su utilización como forma de control. La libertad de asociación son políticos que no tienen, no ven la importancia de los partidos políticos, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, tiene un partido suyo, Morena. Lo mismo con Nayib Bukele. Y Bolsonaro fue el único presidente desde la redemocratización que no estuvo afiliado gran parte de su mandato a ningún partido. Todos están en contra de las universidades y todos, sin excepción, ¿no?, tienen sus mecanismos de captura de las estructuras de control. Andrés Manuel López Obrador ya hizo, si estoy correcto, 6 consultas populares de temas que
no son temas importantes, pero todos conducidos no por la institución electoral, pero por una institución de gobierno. O sea, lo que se piensa de eso es que en nuestra región la democracia constitucional tiene dificultad y continúa a tener dificultad de sedimentación. Pero, digamos, existe un otro ingrediente interesante en los últimos años que nosotros no sabemos para dónde va, y es el sistema interamericano. Todos saben que no existe en estos gobiernos de que hablé, todos se opusieron al sistema interamericano de un modo. Digamos, Fujimori afirma en 1992 que ya no está sometido Perú a la Corte Interamericana. No se consolida eso, ¿no? Después, Chávez, Evo y Rafael Correa hacen una interacción política en una reunión que se realizó en Cochabamba para disminuir el poder en la Comisión Interamericana. No fue un suceso. Y más recién, ¿no? Ahora, o sea, la derecha, la izquierda y ahora más recién, hace 2 años, Brasil, Argentina, Colombia, Paraguay y Chile, ¿no? Se manifestaron en contra o por la contención de la jurisdicción de la Corte Interamericana, ¿no? En un documento que se utiliza incluso la expresión de algo que en la región no se quiere mucho discutir, que es la margen de apreciación nacional. Pero eso tiene que ver también con el cambio que la Corte Interamericana está produciendo. No se puede hablar del Estado de Derecho en la región sin que se entienda el rol del sistema interamericano. Ya no existe un Estado de Derecho doméstico en la región. Y la Corte Interamericana percibió eso y viene utilizando, digamos, de la expansión de su jurisdicción. Para que yo tengo muy poco tiempo, creo, porque me dijo Agustín, percibimos un cambio muy importante desde 2015 y 2016 en términos de derechos sociales, ¿no? La Corte está produciendo una jurisprudencia sobre derechos sociales y todos sabemos las limitaciones, ¿no?, de la Convención Americana sobre Derechos Sociales, y se utiliza mucho del artículo 26, ¿no?, de la progresividad. O sea, la Corte expande sus funciones jurisdiccionales también para los derechos sociales, pero no más intentando buscar en derechos de propiedad y otros, pero ahora entendiendo que la Convención Americana tiene, aunque implícitamente, derechos sociales. Más recién, como también es conocido, y yo termino por aquí, la Corte Interamericana viene se dedicando al tema de la democracia, ¿no? La Corte está sensible a la cuestión de la erosión democrática en la región. Eso se puede percibir, ¿no?, ya hace mucho tiempo, ¿no? Y hay algunas decisiones, no tengo tiempo para terminar. El caso Chitainek, ¿no?, el caso Castañeda Gutman, López Leone, pero más recién, ¿no?, digo también que la opinión consultiva 28 de 2021 es muy importante. Aquí hay una construcción, ¿no?, de una doctrina sobre la democracia en la región. Pero yo recuerdo de lo que ha decidido la Corte Interamericana en Hellman, cuando decía: el más grande peligro actual para la democracia de la región no es un colapso abrupto del orden constitucional, más de una erosión gradual de las salvaguardias democráticas que se puede llevar a un régimen autoritario, mismo que sea electo por medio de elecciones populares. O sea, la Corte desde 2010, ¿no?, el caso de 2010, se percibe que la cuestión de la democracia en la región no tiene que ver más
con golpes principalmente. Ah, muy bien, tenemos cosas que ocurrieron. Ok, pero la cuestión es erosionar las democracias como forma de debilitar la calidad que las democracias constitucionales intentan conquistar porque nunca conquistaron. No es posible decir que no hay cuestión de derechos humanos, no solamente derechos civiles, políticos, pero derechos sociales envueltos en eso. Pero al fin, lo que quiero decir es que el tema que me propusieron hablar, que es un tema muy interesante, depende, como siempre, de esta interacción, ¿no?, entre el derecho doméstico y el derecho internacional y entre las instituciones domésticas y las instituciones internacionales. Así que agradezco la posibilidad de que pudiera disertar en este fantástico congreso, que congratulo al profesor Calogero Pisolo, ¿no?, por todo el esfuerzo, creo, para organizar todo eso. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar en el congreso y a que esté nuevamente abierta la facultad en esta modalidad presencial. Bueno, la cláusula democrática, trataré de ser breve, conciso y desarrollar un panorama de cómo fue evolucionando la cláusula democrática en el Mercosur, cómo esto se originó y marcar, si nos da el tiempo, algunos episodios que ocurrieron en el Mercosur y que podrían haber facilitado o puesto en vigencia, en ejercicio más que nada, en aplicación, estos dos pactos que existen, dos protocolos que existen sobre el compromiso democrático en el Mercosur, cómo esto ocurrió o no ocurrió en nuestro bloque regional. Parto para hacer este análisis de un concepto central que tendríamos que tener en cuenta siempre cuando analizamos los procesos de integración, que justamente son eso, un proceso, no un producto, y hay que ir evaluándolos en su desarrollo. En este sentido, creo que el Mercosur se encamina hacia buen puerto, pero empezó mal, y en cuanto a su desarrollo, o sea, la aplicación del principio de resguardar el Estado de Derecho en los países miembros, fue poco feliz o tuvo episodios a donde pudo haber mostrado cierta envergadura y de ese modo ir afianzando el proceso de integración y hizo una Verónica. Vayamos por partes. El proceso, y esto creo que en parte tiene que ver con los objetivos que se propuso el Mercosur en su inicio, cuando se crea el tratado, el bloque regional mediante el Tratado de Asunción, se proponen objetivos netamente de carácter comercial y económicos tendientes a la libre circulación de personas, bienes, capitales y el afianzamiento económico a través del establecimiento de un arancel externo común, políticas de salvaguarda para contrarrestar las asimetrías que podrían tener los países, y nada se habla acerca de la necesidad de un orden democrático y el respeto del orden constitucional en los países para garantizar el proceso de integración. Cuando se arma en este tratado constitutivo y luego en el protocolo de Europreto la estructura institucional del Mercosur, se van a estructurar básicamente tres órganos a cuya cabeza están los ministerios de Relaciones Exteriores de los países. En el Consejo del Mercado Común, órgano cabecera, órgano supremo según el Tratado de Asunción y el protocolo de Europreto del proceso, está integrado, como sabemos, por ministros de Relaciones Exteriores y ministros de Economía de los Estados parte, coordinando las reuniones los ministros de Relaciones Exteriores. En ningún momento se establece en este órgano a los presidentes o jefes de Estado de los países como instituciones del Mercosur, más allá de que 2 veces al año tiene que haber una ronda presidencial, las conferencias de los presidentes, con la presencia de los presidentes, las cumbres presidenciales del Mercosur. Quizás en ese punto podamos ver salvado un poco la cuestión democrática y la cuestión institucional del Mercosur, pero lo interesante es la aplicación del protocolo vigente, que es el protocolo de Ushuaia, que
se sancionó en esta capital fueguina en el año 1998, resulta justamente de la merma que tenía el Mercosur en cuanto a un capítulo que afianzara los procesos democráticos en la región, que afianzara más que nada el Estado, la vigencia del Estado de Derecho en los países y también la vigencia de los derechos humanos en sus territorios. ¿Cómo surge esto? Bueno, surge a consecuencia de los hechos, de un episodio de ruptura o amenaza de ruptura en el orden constitucional de Paraguay, ocurrido en el año 1996, cuando el general Lino Oviedo, ministro de Defensa en un momento del presidente en ejercicio en ese momento en Paraguay y luego destituido del cargo, se solivianta contra el presidente e intenta deponerlo. El Mercosur reacciona, pero se encuentra con que está carente de un arma jurídica para afrontar esta situación. Políticamente y desde el derecho internacional estuvieron rápido de reflejos y actuaron bien, pero jurídicamente faltaba una norma que permitiera esta intervención. Esto se subsana en 1998 con la aparición, con la creación del Protocolo de Ushuaia, que tiene sus particularidades, tiene sus bemoles. ¿Por qué digo esto? Ahora lo van a ver. Siguiendo el tiempo, encontramos que el Mercosur busca afianzar el proceso estos conceptos de Estado de Derecho, de afianzamiento de los derechos humanos y del orden democrático a través de la creación en el año 2004, por decisión del Consejo del Mercado Común, de un órgano que tiene a su cargo verificar, monitorear la vigencia del Estado de Derecho en los países miembros. Previamente había habido las declaraciones de Las Leñas y la declaración de Protero de los Funes, años 1991 y 1999, que buscaban precisamente que se afianzaran estos conceptos, diciendo estrictamente que la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos son condiciones inescindibles del proceso de integración, y que estos conceptos van a permitir que el proceso de integración se consolide, se desarrolle. Esa era la intención. Ahora, ¿qué pasa con el protocolo de Ushuaia? Este protocolo establece, primero, que ante la ruptura del orden constitucional, los países miembros de la región entrarán en consultas para verificar si esto es así y, de haberlo verificado, podrán aplicar una sanción al país afectado. ¿Quiénes intervienen acá en esta ronda de consultas? Dice el protocolo de Ushuaia que son los estados, vale decir los países, y acá voy al punto que refería antes. Terminan siendo en las formalidades de los presidentes de los países, pero no es la institución Mercosur la que está monitoreando el sistema, son los estados miembros del Mercosur y a través de sus presidentes, valga la reiteración, que, como vuelvo a reiterar, no son estrictamente funcionarios, autoridades del Mercosur. Sería así el Consejo del Mercado Común y las otras dos órganos institucionales. Ahí yo encuentro una pequeña anomalía en cuanto a consolidar el proceso de integración y el principio democrático, cuando institucionalmente el Mercosur no se encuentra del todo consolidado en ese aspecto. Esto, por suerte, se subsana con el segundo protocolo, que busca una mejoría, pero no está vigente. Ahora lo explico. Y otra curiosidad que presenta el protocolo de Ushuaia es que las sanciones que se pueden aplicar a los países son la suspensión de los derechos, lo cual es correcto, por lo tanto los países van a verse imposibilitados de beneficiarse con las ventajas que les proporciona participar en un proceso de integración, pero también, dice el protocolo de Ushuaia, se le pueden suspender las obligaciones. Y esto es una gran incógnita, un gran acertijo, por lo menos que
yo evalúo, que a mí me ocasiona la lectura de ese artículo, porque si suspendemos las obligaciones de los Estados miembros, en definitiva le estaríamos dando rienda suelta a los Estados para que persistan en la vulneración, ruptura, amenaza o concreta vulneración del orden democrático en sus países. Y un poco de esto ha ocurrido en lo que fueron las cuestiones episódicas del Mercosur, porque este protocolo de Ushuaia, vigente desde el año 98, adquiere vigencia internacional en el año 2002, concretamente el 17 de enero, y a partir de ahí hubo varios momentos en los cuales pudo haber sido aplicado y se aplicó solo en 2 ocasiones. En el año 2012, ante la ruptura o supuesta ruptura del orden constitucional en Paraguay, y en el año 2017 ante la violación de los derechos humanos básicamente y la falta de cumplimiento de los compromisos para con el Mercosur por parte de Venezuela. Y en las 2 ocasiones se suspende a los países en sus obligaciones, en sus derechos, y en el caso venezolano también en sus obligaciones. Y ahí viene mi mayor perplejidad, dado la magnitud de la carencia democrática interna que ocurre en Venezuela. Previo a estos episodios, en Bolivia, durante los años 2003 y 2005, hubo levantamientos contra los presidentes democráticos que en ese momento regían el país del altiplano, y el Mercosur, teniendo la posibilidad de expedirse, no lo hizo. El protocolo estaba vigente para Bolivia como Estado signatario del protocolo de Ushuaia desde el año 2003 precisamente. También en Bolivia, en el año 2019, hubo una supuesta ruptura del orden constitucional. El Mercosur podría haber tenido una oportunidad para expresarse y tampoco lo hizo. En Argentina, bueno, durante todo el año 2002 sabemos los vaivenes que hemos tenido, con posibles caídas y de hecho acortamiento de los mandatos presidenciales. De hecho, el que concluye el periodo de la Rúa, hay 3 acefalías sucesivas. El Mercosur también ahí podría haber intervenido, por lo menos manifestar algo, no lo hizo. En 2012, con el caso paraguayo, sí lo hace, pero hay un hecho muy similar que ocurre en Brasil en el año 2016, cuando en los 2 países se termina destituyendo al presidente en ejercicio, en el primer caso al presidente Lago, en el segundo a la presidente Dilma Rousseff, a través del mecanismo previsto constitucionalmente para, en los casos necesarios, proceder a la vacancia del cargo ejecutivo, o sea, mediante la instrumentación del juicio político. La curiosidad que presenta este planteo es que por qué la confrontación de las 2 situaciones es por qué en el caso paraguayo se aplica el protocolo de Ushuaia para la defensa del compromiso democrático y por qué en el caso brasilero no, cuando las situaciones fueron idénticas desde lo conceptual. Volviendo a la normativa Mercosur y a lo que se podría reparar a futuro, y en esto sí quiero ser entusiasta, es en la norma que no está vigente pero sí está sancionada. En el año 2011 se dictó a través del Consejo Mercado Común la decisión 2711, mediante la cual se reemplaza el protocolo de Ushuaia por el protocolo de Ushuaia II o protocolo de Montevideo sobre el compromiso de la democracia en el Mercosur. Este protocolo ya encarrila la cuestión institucional. ¿Por qué? Porque establece precisamente que va a ser el Consejo del Mercado Común, o que debería ser el Consejo del Mercado Común, quien tome una decisión, quien intervenga, primero, quien recepte la denuncia ante la manifestación por parte del Estado afectado o cualquiera de los otros
estados del Mercosur de la existencia de una ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático en un país miembro. Este Consejo del Mercado Común, dice la normativa, tendrá que estar presidido por los presidentes, o sea, tiene que armarse la ronda de presidentes, la cumbre presidencial, y sería este órgano en esta conformación quien tenga que tomar la decisión. Eventualmente puede delegarlo en los ministros de Relaciones Exteriores en la composición normal del Consejo del Mercado Común. Pero lo atinado, lo interesante de este protocolo es que busca así darle un énfasis a la institución presidencial y estaría llevando o conduciendo a una modificación, por ahí esto es algo que falte hacer en el Mercosur, y darle entidad a los presidentes, constituyéndolos como un órgano más del proceso de integración. También este protocolo tiene soluciona el inconveniente mayor que señalaba antes, que es que ahora sí van a poder aplicar sanciones a los estados de diversa magnitud y suspender sus derechos nada más, los beneficios que el proceso de integración les proporcione, pero no las obligaciones de los estados para con el Mercosur y para con sus ciudadanos, porque básicamente esta es la idea que anida en los compromisos democráticos, tanto en el de Ushuaia como en el de Ushuaia II o de Montevideo, que es afianzar las instituciones democráticas, afianzar el respeto por los derechos humanos, afianzar básicamente la protección del ciudadano. Y en el caso del protocolo no vigente, y que espero que en breve sea ratificado, hay un problema de depósitos de instrumentos internacionales. Paradójicamente, el único país que depositó el instrumento internacional para comprometerse con el sistema democrático en el Mercosur es Venezuela. Los otros países todavía no lo han hecho. Y en este compromiso también lo que se facilita es las diversas medidas que se pueden tomar para que la vigencia de las instituciones democráticas en los países miembros del Mercosur sea respaldada. Entre ellas, donde tengo el listadito, la suspensión de los derechos de participación en las instituciones y del goce de los beneficios, como viene repitiendo, el cierre total o parcial de las fronteras en forma temporal, como medida de presión internacional, suspender o limitar el comercio, el tráfico aéreo o las comunicaciones, restringir o suspender la provisión de energía, bienes o suministros, y hacer bambolla en los foros internacionales o en otras organizaciones internacionales, poniendo en esos ámbitos internacionales, exponiendo, mejor dicho, la situación que ocurre en uno de los países miembros del Mercosur. Y a su vez, como medidas preventivas, antes de tomar estas posibles decisiones, se procura que mediante buenos oficios, el Grupo Mercado Común, presidido por los presidentes, logre el restablecimiento del orden constitucional anterior sin necesidad de tener que tomar una medida sancionatoria. Bien, la idea entonces del compromiso democrático es esa, es básica, es elemental, es afianzar las instituciones democráticas de los países, pero a su vez cumple una función paralela de ir afianzando el proceso de integración, un proceso de integración que inicialmente se puso énfasis o como interés la cuestión comercial, la cuestión económica, que está bien como principios de paso a paso para ir consolidando, conformando y consolidando un proceso de integración, pero que después necesariamente tuvo que ir poniendo en juego y poniendo el foco en la persona, en los ciudadanos, en nosotros como destinatarios de las normas finalmente, y por eso mismo
poner el eje, se va produciendo un cambio en el concepto de compromiso democrático y respeto del orden institucional. El orden institucional no solo visto como el buen ejercicio de las instituciones de gobierno con la separación del ejercicio del poder en competencias estrictas por cada una de las autoridades que tenga cada país, sino también en algo más básico y elemental, que es tener presente que todo eso es necesario para que puedan ser desarrollados y aprovechados y respetados básicamente los derechos humanos de los destinatarios de la norma, diría Kelsen, o el titular de la soberanía, dirían las teorías de políticas sobre el origen del Estado de Derecho. Abogo porque el protocolo de Ushuaia II o de Montevideo entre en vigencia en algún momento. Por ahora tenemos que tener presente que el protocolo vigente es el de Ushuaia I con esas características que les remarqué o traté de exponer en esta presentación. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecerle muy especialmente al profesor Pizzolo, en su calidad no solo de coordinador académico del Centro de Excelencia Jean Monnet, sino también como profesor titular a la cátedra en la que pertenezco y desempeño mi actividad docente en esta facultad hace ya algún tiempo. También, por supuesto, a quienes han hecho posible la realización de esta importante instancia de intercambio internacional. Voy a organizar mi exposición en este breve tiempo que tenemos, que creo que son 20 minutos, espero no excederme, de la siguiente manera. Una introducción vinculada a la relación de la independencia judicial, la independencia del Poder Judicial con el Estado de Derecho, con la democracia y con las garantías, en esos tres aspectos, que por supuesto son convergentes, para luego, después, hacer algún repaso lo más sintético posible sobre lo que la Corte Interamericana ha señalado que significa la independencia judicial. ¿Qué es la independencia del Poder Judicial y qué implica? ¿Qué consecuencias jurídicas tiene para los estados? Por supuesto, estos son, de algún modo, construcciones de la Corte, ¿no?, que extrae de la Convención Americana. No voy a hacer referencias a textos normativos. Los doy por conocidos en líneas generales. En todo caso, después, si hay tiempo e interés, podemos decir algunas cosas en el momento de los intercambios. Me gustaría empezar por una afirmación de Vidal Campos, siempre presente entre nosotros, vinculada al principio divisorio del poder, ¿no? Él, a mi juicio, con gran criterio, decía, bueno, en realidad no hay una división de poderes, sino que el poder del Estado es uno solo, y lo que existe es un principio divisorio de las funciones del poder. Acá Vidal se muestra un discípulo eximio de Montesquieu, ¿no?, que lo decía con toda claridad en el espíritu de las leyes, incluso de la misma manera. El principio divisorio del poder tiene una conexión muy específica, muy clara, con el Estado de Derecho, ¿no? Como sabemos, el principio divisorio del poder lo que hace es distribuir las funciones de legislar, ejecutar y aplicar el derecho en órganos diferenciados. No estoy diciendo ninguna novedad, digamos, esto forma parte de una clase introductoria del CBC. Pero lo relevante, me parece a mí acá, es que Vidal señala que esta división del poder del Estado tiene que estar en una norma jurídica que no puede depender de la voluntad de los órganos. Y ahí hay un aporte sustantivo, me parece, de Vidal. Esto lo dice en uno de sus múltiples textos del libro La fuerza normativa de la Constitución, un gran libro de Vidal, que sin mencionarlo se está refiriendo a Ernest Forsthoff, ¿no?, obviamente, porque lo que está discutiendo es el concepto de Estado de Derecho. Que el Estado de Derecho significa que un Estado se va a ejecutar su funcionamiento conforme a normas, no nos dice todo lo que nos tiene que decir, ¿no? Porque en realidad lo que importa, sobre todas las cosas, es que el órgano funcione conforme a normas que no dependen de sí mismo.
porque si dependiesen de sí mismo, rápidamente les podría modificar y cambiar el orden establecido. Por lo tanto, no sería un límite. ¿Bien? Hay allí una conexión muy importante que creo que la Corte Interamericana toma con bastante claridad en este sentido, y lo dice en una opinión consultiva bastante llamativa, que no está directamente relacionado con esto, que es la opinión consultiva 26 relacionada con los efectos de la denuncia de la Convención Americana. Allí con toda claridad lo dice en el párrafo 72. ¿Bien? ¿Cuál es la conexión entre el principio democrático, la división de poderes y el Estado de Derecho? Ahora, para avanzar un poco más y ya entrar de alguna manera en la jurisprudencia de la Corte, me gustaría decir casi una cosa de diagnóstico a raíz de la preparación de la intervención de esta tarde. La cuestión de la independencia judicial es algo que en realidad, uno podría decir, atraviesa la totalidad de la jurisprudencia de la Corte. Prácticamente la totalidad, diría. Hay muy pocos casos de la Corte Interamericana que no estén relacionados con el artículo 8. ¿Bien? Hay casos, no digo que no haya, hay. Pero son los menos, sinceramente son los menos. Y en la mayoría de ellos, la independencia del Poder Judicial aparece como una cuestión a tratar, a considerar por parte de la Corte. Ahora, yendo a lo específico, en donde la Corte sí dijo algo concretamente respecto a la independencia judicial, uno podría identificar algo así como 3 grupos distintos de casos. Que además son 3 grupos distintos de casos que hasta podrían tener una correlación cronológica, es decir, empiezan por un lado, sigue por el otro, termina por el otro, siempre con remisión a la Corte Europea, ¿no? Últimamente ya no, pero al comienzo sí. Me estoy refiriendo a los casos sobre la justicia militar, son los famosos casos contra Perú, contra Chile, para después seguir con los, digamos, no es exactamente así la división, pero uno podría trazarla a grosso modo de esta manera, para después seguir con los casos referidos a las altas cortes, ¿no? Los casos de los tribunales constitucionales, los casos de la Corte Suprema e incluso de las cortes venezolanas, ¿no? Y un tercer grupo, un último grupo de casos, se refieren a magistrados y magistradas individuales, ¿no? De este universo bastante amplio de casos de la Corte, yo me limité a, más que podría ayudarme con algún otro caso vinculado al tema, a los 12 casos que se refieren a las altas cortes y a los magistrados y magistradas individuales. Dejé afuera los de la justicia militar porque creo que es bastante obvio lo que un tribunal puede decir sobre la independencia de un tribunal militar, ¿no? Digamos eso. Si bien nunca dijo que eran incompatibles con la Convención, siempre dijo, bueno, son compatibles siempre y cuando... Bueno, esa compatibilidad es bastante dudosa, ¿no? Bastante dudosa. Parece como una especie de margen de apreciación continental, casi, lo que dice la Corte en esos casos. Bueno. Ahora, antes de ingresar en lo que cada uno, digamos, de estos precedentes nos señala en particular respecto del alcance y las implicancias de la independencia del Poder Judicial, me gustaría señalar la famosa tríada fundamental del derecho interamericano, ¿no? Una tríada es un conjunto de elementos cerrados, ¿no? Que básicamente son 3. Digamos que la existencia de uno depende de los otros 2. Esa tríada la Corte la menciona tempranamente y después la sostiene durante toda su vida institucional hasta el presente, y la señala en la opinión consultiva número 8 sobre el habeas corpus, que todos la hemos tenido que estudiar. Todas las hemos tenido que estudiar por lo novedoso, por lo significativa, por lo trascendente que fue en su momento y que lo sigue siendo para la vigencia de los derechos humanos, ¿sí? En esa opinión consultiva, la Corte señala que los derechos, las garantías y el Estado de Derecho son una tríada. Bien. Son elementos inescindibles.
Hay que agregarle, diría yo acá, aunque la Corte lo señala también, que esta tríada es la tríada del sistema democrático. ¿Bien? ¿Cómo se compone un sistema democrático para la Corte? Bueno, con los derechos de la Convención, las garantías de la Convención y el Estado de Derecho. Claro, dentro de las garantías de la Convención hay que poner justamente la independencia del Poder Judicial, que es lo que nos interesa a nosotros. Hay tres conexiones importantes en este sentido. La independencia judicial con el Estado de Derecho, la independencia judicial con la democracia y la independencia judicial con los derechos subjetivos, los derechos individuales, los derechos humanos, en definitiva, ¿sí? ¿Cuál es la conexión de la independencia del Poder Judicial con el gobierno de las leyes? ¿No? Con el Estado de Derecho, que no es otra cosa que el gobierno de las leyes. Acá es importante la remisión a otra trascendente opinión consultiva, que ustedes también recordarán, tanto como yo, que es la opinión consultiva número 6 de la Corte relativa al concepto de ley, o la expresión leyes, mejor dicho, ¿no? En el artículo 30 de la Convención, ¿no? Allí dice la Corte Interamericana que ley, de acuerdo al texto de la Convención, no es otra que la ley en sentido formal, ¿no? La ley, que es aquella norma de carácter general aprobada por el Parlamento con arreglo a los procedimientos constitucionales. ¿Bien? ¿Cuál es la conexión entre la independencia judicial y el gobierno de las leyes formales? Bueno, sin ninguna duda, el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, ¿no? La Corte lo dice con toda claridad en la misma opinión consultiva número 6, cuando se refiere a la existencia que el Estado de Derecho está de alguna manera condicionado a la existencia de controles eficaces. ¿Qué clase de controles? Y los controles de la congruencia formal y material de la ley con respecto a la Constitución y a la Convención. Bien. Como decía recién el profesor Acaro Conci, con el cual concuerdo plenamente, limitar el concepto del Estado de Derecho a las constituciones políticas de los estados americanos hoy por hoy es cuanto menos una afirmación inocente. Habría que agregarle el derecho interamericano, básicamente estructurado a partir de la Convención. Bien. Y acá señala la Corte Interamericana que ese órgano de control de constitucionalidad y de convencionalidad debe ser un órgano judicial autónomo e independiente. Lo dice con todas las letras. No duda ni un segundo en agregarle estas dos características. La conexión entre la independencia judicial y la democracia, me parece a mí, requiere al menos diría yo, de una aclaración conceptual que quizá está un poco desdibujada en la jurisprudencia de la Corte. No digo que sea responsabilidad de la Corte, digo que es una realidad de nuestra filosofía política, de nuestra teoría constitucional occidental, que es la existencia de dos sentidos contrapuestos de la democracia que no siempre es explícita, ¿no? El profesor Conci de alguna manera lo trabajó el tema, pero voy a citar un caso que él mencionó, que es el caso Hellman contra Uruguay. Ustedes saben, el caso se refiere a la eficacia de la ley de caducidad, de las responsabilidades penales de la dictadura militar uruguaya, por la que se impedía la persecución, investigación y enjuiciamiento de los responsables, y la consecuente declaración de incompatibilidad convencional por parte de la Corte de esa norma, ¿no? Allí, en ese caso, la Corte señala que la democracia, el sistema democrático, tiene dos aspectos que son complementarios: los aspectos formales y los aspectos sustanciales, y que de todas maneras ambos están sujetos al control de convencionalidad que no concierne únicamente al Poder Judicial, pero principalmente al Poder Judicial.
¿A qué me estoy refiriendo? ¿A qué se pretende, digo yo, ¿no? ¿A qué pretende referirse la Corte con dos aspectos formales, dos aspectos contrapuestos, formales y sustanciales? Lo que se refiere a los sistemas formales, digamos, lo que sería la democracia formal, es la regla de resolución de conflictos por las mayorías. Y los aspectos sustantivos de la democracia sería, en definitiva, el conjunto de derechos individuales respecto de los cuales el Estado no puede avanzar. Claro, es una definición de la democracia que se toca mucho con el liberalismo, más que con la democracia. Es una definición más liberal que demócrata. La afirmación de una democracia formal como regla de mayorías y de la democracia sustantiva como contenido mínimo de derechos individuales tiene efectivamente una conexión importante con la independencia judicial. En particular, porque en la democracia formal como regla de mayorías se conecta también con la división del poder público del Estado. Y en ese sentido, la existencia de un poder judicial como institución fundamental se solapa con la de república, que es un concepto en principio diferente, ¿no? Una cosa es la democracia y otra cosa es la república, salvo cuando estos conceptos se superponen, la existencia de una democracia formal como una república. Pero allí el Poder Judicial tiene un papel democrático en sentido formal muy relevante. Finalmente, con respecto a la independencia judicial como derecho humano, es decir, la independencia judicial es también un derecho humano porque está comprendido como uno de los elementos centrales de la garantía del debido proceso legal. Toda persona tiene derecho a ser oída por un juez independiente, imparcial y competente, con arreglo de la ley, ¿no? Las tres cosas. Lo dijo con total claridad la Corte en el famoso caso de Reverón Trujillo contra Venezuela, señala, bueno, los justiciables, que sería aquella persona que concurre, que comparece libremente ante un tribunal, tiene derecho a que quien decida la controversia, independientemente de la materia de que se trate la controversia, no solamente sea independiente, sino que también aparente serlo. Las dos cosas. Bien. Y este derecho genera dos obligaciones, dice la Corte, que son, por un lado, la obligación del juez de dictar sentencia ajustándose solo a la prueba de la causa y al derecho vigente que resulte aplicable, y por otro lado, la obligación del Estado de asegurar una institucionalidad judicial independiente. Bien. Avanzo un poco más rápido porque se nos agota el tiempo, pero me gustaría señalar al menos rápidamente cuáles son las consecuencias que la Corte ha extraído de la independencia judicial como elemento central de la democracia y del Estado de Derecho y de los derechos humanos para cada uno de los estados cuando tienen que no solamente diseñar y organizar, sino funcionar de modo concreto. Voy a repartir las consecuencias de un modo distinto al que lo hace la Corte. La Corte, como hoy lo señaló el profesor Pizzolo, toma sobre la base de la jurisprudencia europea tres consecuencias centrales que tienen que ver con la estabilidad en el cargo, con el nombramiento y con la ausencia de presiones externas. Yo voy a apartarme un poco de esa metodología y voy a definir primero el alcance, en segundo lugar la designación, el nombramiento, tercero la estabilidad y cuarto la remoción. Digo rápidamente, el alcance de la independencia judicial siempre hay que tener presente, tiene dos proyecciones, una institucional o externa al Poder Judicial y otra individual o interna hacia adentro del Poder Judicial. Esto quiere decir, por un lado, la independencia judicial se hace valer frente a los demás poderes constituidos del Estado, pero también se hace valer dentro del Poder Judicial respecto a los tribunales superiores. Esto es muy importante.
porque, por lo menos para nosotros, la doctrina de los fallos plenarios entra en crisis, ¿no? Y cierta jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación también. Esto lo dice con todas las letras la Corte en Aptis Barberá contra Venezuela. Yo cito los casos por los nombres, tienen nombres más largos a veces, ¿no? Primera Corte en Constitución Administrativa, Corte Suprema, Tribunal. Le pongo el nombre de la primera víctima para hacerlo más rápido. Por lo tanto, designa independencia externa e independencia interna. Acá no voy a entrar en la distinción entre independencia e imparcialidad, la Corte lo tiene muy trabajado, pero es un instituto que se le aproxima mucho, pero no es exactamente igual. Segundo punto, la designación, el nombramiento de los jueces y las juezas. Acá hay una conexión muy importante porque nos lleva directamente al terreno de los derechos políticos. Directamente, prácticamente sin escalas, diría yo, ¿no? En una democracia representativa, que es la que en general existe en nuestros países, la función pública, digamos, tiene como método de nombramiento 3 formas. 3. La elección popular, la designación directa o el sorteo. Son esas 3. Elección popular, no tengo que explicar mucho, pero, digamos, en general los cargos legislativos y ejecutivos se hacen por elección popular y en algunos países también algunos judiciales, como por ejemplo en Bolivia. La designación directa, la mayoría de los funcionarios de la administración pública y, en nuestro país, la totalidad de los jueces y juezas. Y finalmente, el sorteo para el caso de los jurados, ¿sí? Que es importante porque forman parte, en definitiva, del Poder Judicial cuando les toca actuar. Y por lo tanto, revisten todas las condiciones que vamos a mencionar ahora. En el caso del Tribunal Constitucional contra Perú, que es el leading case de la Corte sobre altas cortes, señala que los estados han definido procedimientos estrictos para el nombramiento y institución de los jueces. Y después, en Reverón Trujillo, la Corte avanza mucho, y dice que los jueces y juezas solo pueden ser designados sobre la base de sus méritos personales. Y además que deben ser designados por concurso de libre concurrencia. La Corte no aclara si eso comprende también a las altas cortes de los países, pero lo dice de esta manera, ¿sí? Y en cuanto a la sustanciación de los concursos, dice que la provisionalidad no puede ser un detrimento ni un privilegio y que el procedimiento de selección debe ser lo más amplio, público y claro y transparente que se pueda. En cuanto a la estabilidad, la Corte siempre apunta a una profunda estabilidad de los jueces y juezas en sus cargos, señalando varios elementos. En el Tribunal Constitucional contra Perú señaló que ningún juez puede cesarse en sus funciones antes de la duración establecida en su nombramiento. Es decir, que no se lo puede cesar con anticipación, con anterioridad, ¿sí? Y después el Reverón Trujillo conectó esto con la estabilidad del empleado público, del funcionario público, ¿sí? Que no puede ser removido de su cargo mientras se cumplan con las observancias y condiciones fijadas por la ley. Bien. Hay una cosa interesante para cerrar este punto de la estabilidad en el cargo que me parece importante mencionar, sobre todo en relación a los jueces provisorios y los jueces titulares, a los cuales la Corte le extiende todas las protecciones propias de los jueces titulares, porque una generalización de jueces provisionales pone en crisis la independencia misma del Poder Judicial, ¿no? Por eso los protege y les extiende los requisitos vinculados a su separación del cargo. Ahora, en Aptis Barberá, la Corte también señala que la estabilidad en el cargo comprende un régimen de ascensos, traslados, asignación de causas, suspensión y cesación de funciones
equitativo y razonable para todos. Y me gustaría cerrar este punto con el caso Urrutia-Lobro contra Chile, que es el caso de un juez que publicó un artículo académico criticando el accionar de la Corte Suprema durante la dictadura de Pinochet, y como consecuencia de eso la Corte mandó a sancionarlo. Hemos tenido casos acá en la Argentina también, bastante similares. Y ahí la Corte señaló que esa sanción que la Corte Suprema le había impuesto afectó su desempeño en la carrera judicial, impidiéndole ascender, o por lo menos restándole serias posibilidades de ascender. Finalmente, en cuanto a su remoción, en el caso Quintana Coelho contra Ecuador, la Corte dice: la garantía de estabilidad de los jueces es muy amplia, pero no es absoluta. Por lo tanto, pueden ser desplazados del cargo si se verifican causales de mala conducta o incompetencia, dijo en Apis Berbera, y después lo corrigió en López Lón, y en lugar de decir mala conducta, que es un término que uno podría cuestionar, lo sustituye por el de falta disciplinaria grave. En Cambacampos señala que la destitución siempre tiene que valorarse a la luz del marco jurídico nacional existente y las circunstancias del caso concreto. Enrico contra Argentina, que también era un juez argentino que fue desplazado y que se agravió por eso, señaló que la actividad del jurado, independientemente de su integración, tiene que estar examinada en función de cómo ha funcionado. Y para concluir, en Cordero Bernal lo que señaló es que el tipo disciplinario sancionatorio no puede tener las mismas exigencias que el principio de legalidad en materia penal respecto a la determinación del tipo disciplinario. Bien, que podría ser un tipo más abierto, siempre que fuera una causal de incumplimiento grave o incompetencia, que sería falta de mérito o capacidad de actuar. No quito más tiempo porque ya me he excedido, pero me gustaría dejarles dos interrogantes, a mi juicio, para discutir, para pensar con relación a la jurisprudencia de la Corte y su evolución futura. Por un lado, algo que me llamó la atención de la lectura de los precedentes de la Corte, y es la práctica ausencia de una mención o de una relación con el principio de independencia judicial con el sistema de frenos y contrapesos que tiene que prevalecer en una república. En ninguno de los precedentes, salvo en el caso del Tribunal Constitucional, aunque no avanza demasiado, se menciona la existencia o la necesidad de que existan sistemas de frenos y contrapesos entre los distintos departamentos de gobierno del Estado. Esto es significativo desde mi punto de vista, es algo que quizá la Corte podría profundizar de alguna manera, porque el Poder Judicial también tiene que estar sujeto a controles. Lo dice recientemente en la opinión consultiva 28, pero no lo dice, digamos, la necesidad de un sistema de freno y contrapesos propio de un equilibrio democrático. A pesar de todos estos casos que hemos mencionado respecto al Poder Judicial, nunca ha mencionado quién debe controlar al Poder Judicial. Sí lo ha dicho en el caso de la opinión consultiva 28 respecto al Poder Ejecutivo. Bien, ahí sí lo menciona expresamente, ¿no? La existencia de frenos y contrapesos que deben existir. Por lo tanto, quizás la Corte en algún momento pueda avanzar respecto de esto, porque hay varios casos en los que han sido jueces desplazados por diferentes procedimientos que en algún punto también expresan en la existencia de un sistema de frenos y contrapesos propio del sistema republicano. Y por último, y ya con esto me despido, la sentencia de la Corte en Martínez Esquivia, que es un caso bastante reciente de la Corte Interamericana, en el que la Corte, yo no alcanzo a comprender de todo muy bien, porque extiende todas estas consideraciones que hace respecto del Poder Judicial a los fiscales. Esto, sin lugar a dudas, abre un interrogante bastante grande. La Corte reemplaza de alguna manera el concepto de independencia por el de objetividad. Pero la independencia del Poder Judicial tiene un fundamento político constitucional muy importante para la democracia. La objetividad de los fiscales yo no estaría tan seguro que tenga la misma entidad. No digo que no sea importante,
Lo que digo es que no tiene la misma entidad, porque incluso la facultad acusatoria de los fiscales podría ser considerado un aspecto del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, asignarles esas características a la función de los fiscales genera al menos una inquietud. Bien, no quiero despedirme sin antes dedicar estas breves reflexiones sobre los derechos humanos en América, en particular en América Latina, a el profesor Augusto Antonio Cansado Trindade, in memoria. El artículo 7 del Tratado de la Unión Europea introduce la posibilidad de que el Consejo pueda llamar, de acuerdo a un determinado procedimiento que ya está establecido con determinadas mayorías, la atención o sancionar precisamente a aquellos estados que no cumplan con estos principios democráticos o principios básicos o valores comunes, como lo define la propia Convención, que son necesarios también para entrar a ser parte de esta comunidad. Entonces, simplemente que ese Estado, al momento de entrar, cumpla con esos derechos, pero se mantenga durante toda la vigencia dentro de esta Unión. Lo paradigmático o lo novedoso o digamos lo original, comparándolo con lo que estuvimos estudiando o lo que estuvimos viendo de América, es que este sistema no es un sistema netamente sancionatorio, sino que es un sistema de diálogo continuo. O sea, lo que se busca no es sancionar al Estado donde se encuentra el riesgo, donde se encuentran en riesgo estos valores. Vamos a ver que incluso hay dos cuestiones en cuanto a riesgo y en cuanto a una violación grave de estos valores, o un riesgo inminente o un riesgo cierto, o un riesgo claro, como dice el tratado, de afectación de estos valores. Se hace a través de un diálogo permanente con el Estado al que se le cuestiona estos derechos. Si tomamos un caso, como mencionó el doctor Calogero Pisolo al principio, podemos tomar el caso de Polonia. Hay varios casos, incluso los casos van a tener que ver mucho con el concepto de democracia dentro de estas propias constituciones de la Unión Europea, que a su vez forman estas otras civilizaciones. Podemos ver casos por ahí de Alemania, donde tienen un sistema de democracia mucho más dogmático, y sistemas mucho más flexibles como el de Francia o como el resto de los países más similares a lo que sería, por lo menos en lo que es lege data, a lo que sería en Argentina, no tanto en lege ferenda, que es lo que debería ser, pero en principio en precisamente la incorporación de estos valores constitucionales en las constituciones nacionales. El caso de Polonia es un caso muy práctico como para poder ejemplificar o poder mostrarles a ustedes cómo es la intervención política de las instituciones de la Unión Europea en esta protección, en estos mecanismos de protección de estos valores del hombre, del ciudadano, ¿no? Europa tiene todo un concepto homocéntrico ya desde sus orígenes. Si podemos hablar ya de la Declaración Schuman, el hombre feliz, donde nos remitimos también a la ética nicómano de Aristóteles, donde hablamos de un hombre feliz a partir del respeto de estos valores. No es simplemente el valor por sí mismo, sino es el valor con un fin. Ahí hablamos otra vez nuevamente de las teorías de racionalismo en los medios y de racionalismo en los fines. Acá netamente en la Unión Europea, cuando hablamos de valores comunes, hablamos de racionalismo en los fines. Lo importante es ese hombre feliz. Entonces, cuando hablamos de estos mecanismos, vamos a ver que intervienen todas las instituciones, y no solamente desde el punto de vista de la intervención hacia un Estado, sino en los que son los derechos de tercera y cuarta generación en cuanto a la información y comunicación de estos valores a toda la sociedad. Entonces vamos a ver que existen distintos programas, como el programa Erasmus, el programa Da Vinci, hablando justamente de Aristóteles, y podemos seguir con Platón, el programa de Sócrates, donde ya directamente desde la educación y desde los primeros años se va educando a la población, se van educando a los niños, se va introduciendo en los sistemas escolares este concepto de valores, esta vida de valores y esta realidad de valores. Entonces, cuando el ciudadano europeo necesita o siente afectados sus derechos, tiene la posibilidad de poder determinarlos, de poder darse cuenta y poder accionar. ¿Dónde se nutre de información? Pero ¿dónde se nutren de información precisamente estas instituciones, en especial el Parlamento Europeo y la Comisión? Precisamente de estas denuncias individuales de los ciudadanos
que si bien no son tomadas a nivel individual, como se podría hacer en el caso de la Corte de Derechos Humanos de la Unión de Europa, sino a nivel sistemático. O sea, cuando esta cantidad de violaciones o esta cantidad de denuncias, lo que dejan ver es que existe una violación sistemática a esos valores por parte de uno de los Estados. Una vez que estos órganos, a partir de, puede ser el Parlamento Europeo, sus informes anuales respecto a al cumplimiento de los derechos fundamentales por parte de los Estados, o la misma Comisión en sus informes semestrales, determina que existe un riesgo o un riesgo claro de violación de estos derechos, empieza con recomendaciones y empieza un diálogo con ese Estado a los fines de poder regularizar esa situación sin necesidad de llegar al Consejo y sin necesidad de poner sanciones. En el caso Polonia es netamente claro, luego de 3 años de intervención de la Comisión y del Parlamento y de distintos órganos internacionales, regionales y universales. Vemos que en el caso de Polonia intervino, más allá de la Comisión y del Parlamento, intervinieron órganos del Consejo de Europa, intervino la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas e incluso organizaciones del tercer sector no gubernamentales como Amnesty International, Human Rights Watch y otras, que prácticamente todas coincidían en esa violación sistemática que tiene que ver un poco, se relaciona con los derechos que mencionó Ramiro de los fallos que estuvo comentando en la Comisión de San José de Costa Rica, en la Corte de San José de Costa Rica, que tenían que ver con la independencia precisamente del Poder Judicial, la división de poderes, el principio de juez natural, la no retroactividad de la ley y un montón de cuestiones atinentes a principios básicos del Estado de Derecho. Principios básicos incluso reconocidos a nivel internacional en convenciones internacionales y en los principios generales reconocidos por las naciones civilizadas, por las naciones no civilizadas, eso fue derogado, por las naciones como tales. Incluso el caso del principio de cosa juzgada, hubo normas que hasta autorizaron a pedido de órganos del Poder Ejecutivo, ya sea el ministro de Justicia o del fiscal general, a revisarse en las sentencias de los últimos 20 años de forma retroactiva y modificarlas cuando se cumplieran determinadas condiciones. Más allá del concepto de sentencia írrita, no había como una cuestión específica ni existía un control debido respecto a eso. Bueno, esto ya me estoy yendo para adelante, vamos a ver cómo empezó. Todo esto empezó, porque ya me empecé a hablar de otras cuestiones. No quiero alargarme, por eso quiero resumir y hablar de las cuestiones netamente principales, pero todo esto empezó con una reforma precisamente, con elecciones, y previo a las elecciones el nombramiento, como lo decía Luis Guillermo, que ya lo vimos en nuestros países, especialmente en la República Argentina, para nosotros no es nada típico, el nombramiento previo a la renovación de los miembros de la instancia parlamentaria de la Cámara, de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, que se encontraban vacantes. Entonces, en este caso se nombraron 3 jueces que se encontraban vacantes, pero además, como esto fue en diciembre, las elecciones eran a mediados de diciembre y a finales de diciembre expiraban los cargos de dos jueces más, se nombraron 5 jueces, 3 para reemplazar los que debían renovarse en ese periodo, que ya estaban vacantes, más otros 2 que tenían que renovarse a los pocos días, pero con posterioridad a las elecciones. Con posterioridad a las elecciones, la nueva Cámara, la nueva conformación de la Cámara, deja sin efecto estas normas y decide nombrar a los 5 jueces, a los 3 que quedaban vacantes de la gestión anterior y a los 2 posteriores. Estas 2 cuestiones son presentadas ante el Tribunal Constitucional de Polonia y emite 2 sentencias. La primera respecto al nombramiento de los 3 jueces por la composición anterior de la Cámara, diciendo que era válida porque eran los procedimientos constitucionales que establecía la Constitución de Colombia y se cumplía perfectamente con ese debido proceso constitucional. Y la segunda, el nombramiento de estos 5 jueces por parte de la nueva composición de la Cámara, donde declaró inconstitucional precisamente el nombramiento de los 3 que ya había nombrado la Cámara anterior, pero sí la procedencia respecto a los 2 últimos. Entonces es como que hizo un mix entre ambos. Estas 2 sentencias, dentro de lo que es el procedimiento
en Polonia para precisamente la entrada en vigencia de estas sentencias, se establece que el Poder Ejecutivo debe publicar estas sentencias en el boletín oficial. Simplemente es una cuestión de forma, pero el Poder Ejecutivo no publicó estas sentencias en el boletín oficial, precisamente dilatando esa entrada en vigencia de esta norma jurisdiccional o de esta sentencia jurisdiccional. Eso hizo que la comisión preste atención en el asunto y envíe miembros de la comisión para establecer un diálogo con el gobierno de Polonia, e incluso activó todo el mecanismo de la Comisión de Venecia para que investigue precisamente y proponga soluciones, que es lo que hace la Comisión de Venecia en sus informes, que si bien no son vinculantes ni para el Consejo ni para la Comisión, ayudan a cumplir las tareas precisamente de vigilancia de estos derechos, de determinación de riesgos, de recomendaciones, de hallazgos, para custodiar de una manera más efectiva el cumplimiento de estos valores. No hubo soluciones satisfactorias respecto a estas intervenciones, y en todo el proceso, quiero cortarlo para no irme de tiempo, en todo este proceso que duró prácticamente 3 años, la Comisión hizo 3 recomendaciones al gobierno de Polonia, en las cuales precisamente establecía instancias o puntos específicos de los cuales el gobierno de Polonia debía cumplir. Por ejemplo, el publicar las sentencias en el boletín oficial, el derogar un sinnúmero de leyes o vetar determinados proyectos de leyes que ni siquiera todavía estaban en ejecución, que iban en contra de este sistema democrático, porque luego de estas cuestiones de nombramientos de jueces también hubo leyes que reformaron, intentaron reformar el Poder Judicial, que reformaron el Poder Judicial, leyes relativas a la función pública, a la composición de estos órganos jurisdiccionales, a la administración de justicia, y un montón de cuestiones. Dentro de estas recomendaciones, lo que se le solicitaba, lo que se instaba, en realidad se instaba al gobierno de Polonia a que cumpla determinadas medidas para garantizar estos valores comunes. El gobierno de Polonia precisamente hizo su defensa, dentro del procedimiento el Estado es escuchado, puede defenderse, puede dar sus explicaciones. El gobierno de Polonia no aceptó prácticamente ninguna de estas observaciones ni recomendaciones, salvo en un momento el presidente vetó una de las normas que tenía que ver con ciertas cuestiones de independencia del Poder Judicial, pero el resto de las normas no fueron escuchadas ni tampoco publicadas en el boletín oficial, estas sentencias que dieron origen a todo este problema. Por ahí para nosotros es algo común que pase en Latinoamérica, como explicaba Luis Guillermo, pero en la Unión Europea estos mecanismos son muy celosos, y entonces sí, luego también de varias instancias también del Parlamento y otras instituciones de la Unión Europea, interviene el Consejo. Luego de estas 3 recomendaciones interviene el Consejo, donde el Consejo, que es el que tiene la facultad, digamos, que va más allá de una simple negociación, sino que le otorga la carta más que nada, digamos, sancionatoria, insta al gobierno de Polonia a mantener esas negociaciones, a seguir con esas negociaciones y cumplir con las recomendaciones del Consejo. Entonces, yo lo que quiero destacar, para no irme tanto del tema, de lo que se da en Europa, que sería la ley referenda en la práctica, la ley que debería ser en la práctica de lo que necesitamos nosotros a nivel América, cuando hablamos de este déficit tan grande en cuanto al respeto de valores y en cuanto a la ejecución por parte de las instituciones de estos mecanismos que garanticen la aplicación de estos valores, es como todos los órganos y las instituciones de la Unión Europea y de Europa y de Naciones Unidas intervinieron en la resolución de esta cuestión de Polonia, y cómo se intentó paso a paso todo el tiempo tratar de evitar que existan, algo también muy común entre nosotros, grietas, sino de arrimar a las partes, de evitar que exista un mayor agravamiento de la situación, que es lo que se iba dando paso a paso, porque en definitiva fueron 12 leyes las que se fueron promulgando en estos 3 años, y un montón de medidas que se iban agravando paso a paso, inclusive que tenían que ver con
el principio de división de poderes, en tanto tanto el poder legislativo como el ejecutivo invadían cuestiones, principios básicos del Poder Judicial, por ejemplo, específicamente en el tema de la composición del Consejo Disciplinario, del Consejo de la Magistratura, que hay un montón de normas a nivel europeo, del Consejo de Europa, donde determina cuáles son los porcentajes que deben ser elegidos por los propios funcionarios del Poder Judicial, cuáles por otras instancias, y bueno, se iban violando una a una de todas estas instancias. Si bien hubo intervención del Consejo y se siguió adelante con estas negociaciones, luego sí, en otras cuestiones también con Polonia y con otros estados, podríamos hablar, incluso Calogero los estuvo presentando, como Hungría, etcétera. También hubo aplicaciones de multas, además de este diálogo permanente y de reestructuración o de poner las situaciones en un Estado de Derecho. Y estas multas, bueno, se empezaron a aplicar y dieron lugar también a que en los nuevos fondos, por ejemplo, de New Generation o fondos presupuestarios, se apliquen determinadas restricciones, pero al mismo tiempo se establecieron, más allá del caso de Polonia, otros mecanismos donde se trataba de establecer nuevas participaciones a partir de estas experiencias, y uno de esos mecanismos, que para mí es bastante loable y podría ser utilizado también en Latinoamérica o en nuestros sistemas, es el de la Conferencia del Futuro de Europa, donde participan ciudadanos y personas de distintos estratos sociales para colaborar o coayudar con estas reformas o con o con la introducción de mecanismos o de políticas públicas donde se tengan en cuenta precisamente estos principios. Y más allá de eso, se empezó a poner en práctica, se empezaron a discutir otros estilos de democracia, como la democracia líquida, que tuvo su primera implicancia o sus primeros pasos en Alemania, para que esta participación ciudadana sea cada vez mayor y que estos derechos del ciudadano, que es el ciudadano, o en definitiva el pueblo, directamente el que los ejerce a través de sus representantes, sean cada vez más efectivos y sean por el pueblo y para el pueblo. Así que bueno, no me quiero extender mucho más, espero que, con este resumen haberles un poco explicado mi percepción respecto a las diferencias de los mecanismos o los escasos mecanismos o mecanismos inexistentes que hay a nivel latinoamericano y lo que pasa en Europa, con experiencias muy similares a las que pasan acá, pero con resultados muy distintos a largo plazo o a mediano plazo, más que nada por esa introducción de ese sistema preventivo o de control de riesgos de esos valores comunes. Así que bueno, muchas gracias.